muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente a las jornadas profesionales. Es un placer para mí estar acá, así que muchísimas gracias a todas las trabajadoras para la traducción literaria o la traducción. Yo siempre estoy traduciendo literary translation, pero es traducción en el marco editorial. Okay. Bueno, voy a presentar a los panelistas de lujo que tenemos acá. Tenemos a Katia Pizzi a mi izquierda. Ella es originaria de Italia y completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Canterbury y actualmente trabaja en el School of Advanced Study en la Universidad de Londres, donde dirige el Centro para el Estudio de la Memoria Cultural. También tenemos a Renata Giacconi, que nació en Montevideo, Uruguay, y publicó los volúmenes de cuentos Carne Viva en el 2011 y Seres Queridos en el 2016, que resultó finalista del prestigioso Premio Negra del Duero. Y fue escritora en residencia en el taller español-inglés en la Escuela de Verano del Centro Británico para la Traducción Literaria, y la coordinadora del taller fue la traductora canadiense Anne McLean. Y también tenemos a Félix Busone, que nació en Buenos Aires y publicó en 2016 una colección de cuentos en el 2007 y las novelas Los Topos, Barrefondo y Las Chancas en el 2014, y también Piletas en el 2017, un volumen de ensayo. No sé si... Ok. Y en el 2010 se recibió el prestigioso Anna Zegers Prize en Alemania. Y también fue escritor en residencia en la Escuela de Verano del taller español-inglés en el Centro Británico para la Traducción Literaria, que se desarrolla en la Universidad de East Anglia, donde yo trabajo. Bueno, yo voy a empezar con una presentación muy breve, y lo que me gustaría hacer es explicarles un poco cómo surgió este proyecto y cómo se inició la colaboración con el Centro para el Estudio de la Memoria Cultural, que dirige Katia Pizzi, y la Escuela de Otoño de Traducción Literaria. Entonces el título... Pero mostrarte ya lo olvidé. Entonces, el título del panel de hoy es ¿Cómo se influyen mutuamente la traducción y escritura en la producción de textos literarios? Y estas son las primeras conclusiones de un proyecto largo, es un proyecto de 4 años. Estamos en el tercer año del proyecto y esta es la tercera edición de la Escuela de Otoño en Traducción Literaria que financia este proyecto, que como verán está financiado por el Consejo de Investigación de las Artes y Humanidades de Gran Bretaña en una iniciativa que se llamó Open World Research Initiative, y la idea era inyectar a la disciplina de lenguas modernas con fondos para asegurarse que las lenguas modernas en el contexto de educación a nivel primario, secundario y también universitario se pudieran sustentar. Acá este es el título del megaproyecto que nuclea 3 universidades principales, la Universidad de Manchester, Durham University y el School of Advanced Study, donde trabaja Katia Pizzi. Y el megaproyecto, digamos, se llama Cross Language Dynamics, la dinámica entre lenguajes, y la idea es reformular la idea de comunidad, el concepto de comunidad, que es una comunidad lingüística. Tiene varios hilos este proyecto. Lo que me interesa es que se fijen que hay un hilo translinguado, no sé cómo se traduciría eso, que es el donde nos nucleamos tanto mi proyecto, mi subproyecto, como el proyecto de Katia. Y también tenemos socios del proyecto que no pertenecen al ámbito académico. Y ahí ven a ATI. ATI es una socio del proyecto, trabaja con nosotros y está en toda la documentación en Gran Bretaña. Y tenemos también estas 9 universidades que cada una tiene un subproyecto, digamos, afiliado a uno de esos hilos conductores de ese megaproyecto. Y acá estoy yo en rojo, las comunidades de traductores literarios, y por eso establezco esta comunicación, este diálogo entre los traductores literarios en Argentina
y de otros lugares de Latinoamérica y también de España, porque han venido en las distintas ediciones de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria, y también las comunidades de traductores literarios en Gran Bretaña, o que se nuclean alrededor del Centro Británico para la Traducción Literaria, que no solamente son traductores británicos, vienen de todos lados del mundo. Bueno, entonces, la idea original, ¿cómo empezó mi proyecto? ¿Por qué estoy acá trabajando en temas de traducción literaria, escritura creativa y memoria? Lo que yo tenía en mente cuando empezamos a hablar de esto en el 2014 fue focalizar en la traducción de literatura que emerge de momentos de conflicto y ver cómo se traduce esa experiencia en obras literarias y cómo se traducen esas obras literarias. Básicamente, ¿qué pasa en la traducción de esos textos que plasman la cultura de un pueblo, la memoria cultural de un pueblo? Entonces, el foco va a ser siempre en la figura del traductor. A mí lo que me interesa investigar es el proceso de traducción. Esto lo tengo ya hace varios años que vengo investigando, el proceso, qué pasa en el proceso de traducción literaria. Y el foco siempre es en la figura del traductor, o sea, la conciencia lectora del traductor literario. Cómo se plasma esa conciencia lectora en la reescritura de un texto. Entonces, por eso me gusta hacer una especie de génesis de este proyecto y pensar que yo ya vengo trabajando el tema de la memoria hace rato, con la traducción de El eco de mi madre, de Tamara Kamenstein, al inglés. Y una de las cosas que me enseñó ese texto es repensar justamente cómo uno no solamente está volcando esa memoria, en ese caso de la madre de la poeta que sufría de Alzheimer, cómo uno trata de guardar esa memoria en escritura, pero también qué pasa con el traductor cuando se encuentra con estos textos. No puedo narrar qué pretérito me serviría a mí si mi madre ya no me teje más. Me causó muchos problemas esa línea. Pero la idea del tejido del texto. Es muy difícil hacer esto. A ver, ¿me ayudas? No, ok, bueno, El eco de mi madre es un poemario que está en diálogo con muchos otros textos, y principalmente con Desarticulaciones, un texto de Silvia Molloy. Estos dos libros fueron publicados en el 2010 y se escribieron al mismo tiempo. Había diálogo concreto entre las escritoras porque se estaba en comunicación, se escribían, hablaban por teléfono a medida que estaban escribiendo ese texto. Entonces, traducir El eco de mi madre me llevó a Silvia Molloy y me explicó esa línea, que mi madre ya no me teje más, con esta frase, cuando se ha destejido la memoria, y me quedé pensando, claro, la memoria es un tejido, es eso, ¿no? Es texto también. Y Silvia Molloy dice en una entrevista, toda escritora de memoria, siempre estamos contando lo que pasó o pudo haber pasado. Y estas cosas las llevé a una conferencia en el 2014 en el Senate House, en el School of Advanced Studies, donde trabaja Katia Pizzi, que fue llamada Nuevas Poéticas de Desaparición. Sí, los chicos del taller se ríen, sí, ok, después les explico. Narrativa, violencia y memoria. Y yo fui a esa conferencia, como rara vez asisto a una conferencia cuando uno no da un paper, no presenté una ponencia, sino que me senté a escuchar lo que decían todos los académicos y escritores, y siempre la pregunta que tenía acá, insistente, que no me dejaba ser, era ¿qué pasa con la traducción? Nadie está hablando de la traducción literaria. ¿Estos textos van a circular en traducción en algún momento? O a lo mejor no. Entonces, ¿qué se traduce en este contexto? ¿Por qué algunos textos se traducen, otros no? ¿Qué hace el traductor con estos textos? ¿Qué pasa con la traducción? 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 ¿Qué pasa con
Y siempre pensé, bueno, como yo estudio proceso de traducción, ¿qué pasa en el proceso de traducción? ¿Qué lleva el traductor a ese proceso de traducción de obras tan comprometidas con la experiencia de captar una memoria en particular? Y así fue como conocí a Kate Pizzi en el 2014. Entonces, básicamente, como te estaba diciendo, los objetivos del proyecto es estudiar el proceso de traducción literaria y crear este espacio que es personal y también es colectivo, que se comparte, y que las experiencias se comparten. No solamente son las experiencias del escritor que se comparten con los traductores en la metodología del taller, sino que son las experiencias y las memorias o postmemorias de los mismos traductores que pasan a integrar y a formar parte de la reescritura del texto. Y esto ha dado unas discusiones muy interesantes. Entonces, lo que me propongo investigar en particular es la naturaleza de este espacio que es personal y colectivo, que se crea a partir de los talleres acá en el Instituto de Lenguas Vivas, en el marco de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria, también los talleres que el proyecto facilitó en el marco de la Escuela de Verano de Traducción Literaria en la Universidad de East Anglia, organizados por el BCLT, el Centro Británico para la Traducción Literaria. Y la pregunta que surgió a partir de estos talleres fue ¿qué pueden contribuir a otras metodologías, a otras disciplinas, como una metodología de trabajo, el taller como metodología de trabajo? ¿Cuál es la contribución, por ejemplo, en los debates en otras disciplinas? Trabajé con el escritor Giles Foden, que está escribiendo una novela que se llama Belgrano, sobre el cero Belgrano. Trabajamos también con Vera Giacconi, como dije, con Julián Pachico, que algunos que estuvieron el año pasado la recuerdan, con Félix Josone el año pasado en Norwich. Estas son unas fotos de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria del 2017. Así se trabaja en esta semana, así estábamos ayer en el mismo lugar, en la sala 400 de Lenguas Vivas. Pasó algo muy interesante con el taller de Giles Foden, porque por una cuestión de fechas iniciamos el taller, la Escuela de Otoño, en un viernes. Y entonces el trabajo de ese taller, de ese día viernes, fue focalizado sobre el tema del estilo, del personaje, la voz. Y después el sábado fuimos a visitar la ex ESMA, o el Museo Espacio de la Memoria. Fue muy interesante ver cómo los traductores literarios cambiaron su relación con el texto. Entonces, otro tipo de preguntas se debatieron y ya salieron las historias personales. Y todo eso nutrió las discusiones de traducción de la segunda etapa de la Escuela de Otoño. Acá tenemos al escritor Giles Foden. Así que fue muy rico todo el proceso. En el 2017 trabajamos el cuento Oscuras de Vera Giacconi y discutimos el título. Sí, no era una cuestión de qué íbamos a decir en inglés, porque creo que el consenso pues ocurrió muy rápido, in the dark, ¿no? No era una cuestión de cómo lo traducimos, era una cuestión de qué significaba en el contexto del cuento. Y la pregunta que resonaba era, ¿qué necesita saber un traductor literario sobre el contexto del texto? Y cómo lo plasma. Y uno se queda siempre pensando, ¿lo terminaron de entender bien? Porque a mí me generó una serie de memorias de infancia bastante movilizadoras. A los otros traductores, a los ingleses, probablemente no. Pero entendieron algo, se quedaron callados, me preguntaron muchas cosas. Fue muy rico el debate. Después vamos a hablar de esto. Y un ejemplo breve de otra cuestión, una cuestión de cómo los traductores literarios fueron formando ese personaje que Giles Foden estaba tratando de armar, Camila Fiori, una guía de turismo en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, acá cuenta historias falsas, es una falsa, y cuenta historias falsas. Bueno, entonces él tenía escrito algo para cambiar, que bueno, si es un doble negativo, ella es falsa, cuenta historias falsas, ese doble negativo, entonces tendría que dar un positivo.
Bueno, básicamente le dijimos que ese razonamiento, una argentina hablando español jamás podría ser, simplemente porque nosotros el doble negativo lo usamos todo el tiempo y jamás pensamos que si decimos no pasa nada, pasa algo. No. Entonces fue algo muy, muy interesante porque lo que eso dio a reducir fue que él tenía que pensar el personaje no a partir de, en función de la estructura del hilo narrativo, sino que tenía que pensar el personaje desde abajo, desde el lenguaje, y que el lenguaje mismo de ese personaje, que es lo que le estaban dando los traductores y traductoras de ese taller, ese lenguaje le iba a dar el universo metafórico de la novela. Entonces el escritor anotaba todo lo que decían las traductoras, los traductores en el marco del taller, porque él pensaba, bueno, lo que me están diciendo es lo que a mí me va a abrir la imaginación para pensar en ese personaje que yo estoy construyendo en inglés, en español. Y lo que salió también a reducir fue que en el contexto de traducir una novela en producción, en proceso, el aporte de los traductores literarios era muchísimo más valioso e importante para el escritor que hubiese sido el aporte de los pares, ¿no? O sea, de trabajar ese mismo texto en el contexto de un taller de escritura creativa. Entonces, esto me dio, bueno, la primera conclusión como investigadora es que realmente podemos hablar de estudios de traducción literaria, ¿no? Cuando hablamos de textos literarios como una, a lo mejor, disciplina de estudios de traducción o subdisciplina, y que está en una posición en que puede ejercer influencia sobre otras disciplinas, como por ejemplo la escritura creativa. Un ejemplo de la historia de Félix Busoni, Unimog. Lo interesante es la repetición del prefijo desaparición, descubrir. En castellano, lo que escribió Félix en el cuarto párrafo, así una mañana extraña en la que las nubes cubrían el sol, lo descubrían, oscurecían el cielo, arrojaban algo de agua y luego continuaban en su marcha. Esa era esa frase, ¿no? Que las nubes cubrían y descubrían el cielo. Es raro en castellano decir que las nubes descubren. Uno a lo mejor dice tapan o no tapan el cielo, el sol. Entonces surgió cómo si vamos a mantener esa repetición. En definitiva, en el borrador tercero, esa repetición se fue, o sea, consensuada la traducción, quedó concealed, ¿no? Esconder y revelar, pero hace un juego en inglés que en el español no tiene. Otra versión sería discovered. Yo me inclino por esa. ¿Por qué me inclino por eso? Justamente por la repetición del prefijo en la misma página, en la primera página del cuento, que me parece importante. Entonces es la cuestión de cómo traduce el traductor y qué quiere dejar de relevancia. Pero ustedes saben, en traducción literaria no hay versiones correctas e incorrectas. Estamos hablando de reescrituras de lecturas. Bueno, y finalmente, lo que quiero decir es que si uno habla de traducción literaria y de estudios de memoria, todavía eso es un campo que no ha sido conceptualizado, y yo creo que me va a tocar a mí escribir una ponencia que voy a dar en la Universidad de Innsbruck en octubre, donde voy a justamente intentar comenzar esa conceptualización de estos campos. Gracias. Sí. Thank you. Many thanks. Well, first of all, to Cecilia Rossi, who kindly invited me here.
I'm going to say a few words in English, I promise not too long. I'm going to begin with thanking various people who helped me enormously these past few days. Cecilia, the first one who invited me here, all the staff and friends of the Escuela Lenguas Vivas, Lucila, Estrella, Eleonora, María Laura, y muchas otras, la Asociación ATI, and a very, very special thanks to María Laura, who really helped me not to kill too much your beautiful language, because I have a pre-prepared text in Spanish. My Spanish is absolutely hideous, so it's thanks to María Laura that it's not completely hideous. Thank you. But I will say just a few words. Are you okay? Do you want to translate? Can you all understand me? Just a few words briefly about the center and the project that we carry on. Now, Cecilia has already said quite a lot about Auri, so I'm not going to go into this particular project, but just to say that the ultimate scope of the project is to enable us to understand the role played by languages in creating, sustaining and challenging communities. And languages can of course work as instruments of oppression, as the speakers before me have already pointed out. Entonces, este es el objetivo principal del proyecto, que como ustedes ven es muy complejo y abarca estas tres universidades y estos tres hilos conductores del proyecto. Es permitirnos entender el rol que cumplen los lenguajes en crear, sostener y desafiar, cuestionar comunidades. Gracias, intérprete, Mónica de parte. And the center was born 10 years ago. We had a very successful postgraduate course, a master's degree in cultural memory, which I think was the first postgraduate course in cultural memory in the whole world, I think. And so we built experience, we built capacity, we built library resources. You see here, unfortunately, the last graduation of the masters, which is now in abeyance, but it enabled us to help capacity and resources to create the Center for Cultural Memory. Entonces, el Centro para el Estudio de la Memoria Cultural se creó 10 años atrás a raíz de haber establecido con anterioridad la maestría en estudios de memoria cultural. Entonces, eso permitió crear los recursos, tener los recursos, construir, ¿no?, el centro a partir de los recursos generados por la maestría. So what does the center do? It is born to create, to promote and disseminate cultural memory, or any topic or any theme that has to do with cultural Entonces, memory. La tarea esencial del centro es promover y diseminar los estudios de la memoria cultural. Okay, so we do conferences, and we started with a conference on transcultural memory in February 2010. Entonces, empezamos con una conferencia de memoria transcultural en febrero del 2010. Latin America is very high on the agenda of our interests. As you can see, this is one of the conferences we ran in 2011 of the SLAS, the Society for Latin American Studies, which looks at memory and contestation in Latin America context. Entonces, el contexto de estudios de memoria en Latinoamérica dentro del Centro para el Estudio de la Memoria Cultural en la Universidad de Londres es muy importante, porque hay una sociedad especializada en estudios latinoamericanos. Entonces, en el 2011 se organizó una conferencia. Other conferences, I'm not going to sort of dwell on this, but on two other things that the center does. One, very importantly, is a book series. There's a dedicated book series that we edit, where we publish projects in cultural memory. Claro, una de las cosas más importantes que hace el centro también es la publicación de una serie de libros académicos que tratan sobre la memoria cultural. And these books, you see the covers here, these are just the first few books that have come out, but at least two of them deal with
sites of memory and contestation in Latin America. You may know these books. There's Cara Levy, Fragile Memory Shifting Impunity. There's one chapter on the ESMA. And so does Patrizia Violi's Landscapes of Memory. She looks at sites of memory across the world, and one chapter is dedicated to the ESMA. So the important thing about these I'm so sorry. Tengo que tener un momento que me tengo que reír. No sé, en algún momento hice el switch. Entonces, como les venía diciendo Katia, esta serie de libros es muy importante, y la presencia latinoamericana y argentina de, por ejemplo, sitios de memoria como es la ESMA, figura en 2 capítulos de esta serie de libros, de 2 libros diferentes. And to finish, to conclude, we have a program of visiting fellowships. So anyone can apply to come and spend some time to do research with the center, help us organize workshops, conferences, and participate in what we do. So you're all very warmly invited. I'm going to leave some information outside. Invited to apply to come as a visiting fellow of the center. You'll be very welcome. Bueno, y una de las cosas que hace el centro como centro de investigación es aceptar la presencia de fellows. Y todos son bienvenidos. Fellows, sí. Fellows. Okay. O sea, académicos o investigadores que quieren pasar el tiempo en el centro investigando temas de la memoria cultural. Many thanks. So I'm going to switch to Spanish now. Ahora, en el contexto relacionado con el Centro de Estudios sobre las Memorias Culturales, voy a ilustrar mis investigaciones sobre las identidades culturales de la ciudad de Trieste, other part of the world, otra parte del mundo, y de la región de la frontera norte-oriental de Italia. Y este es Trieste, a la frontera. Trieste presenta un caso de estudio notable de lenguas, culturas y memorias históricamente contrastadas, contradictorias y discutidas. Sus lenguas, culturas y memorias fueran hegemónicas y antidialógicas. Ya hablé de Antonio Gramsci y de sus ideas de los subalternos y las culturas hegemónicas. Estas culturas y memorias y lenguas no buscaron traducciones, no crearon comunidades de sentido de lengua y de cultura. Al contrario, impusieron discriminaciones y desigualdades, incluso a través de violencias y torturas. Y voy a empezar a hablar de literatura. Después voy a concentrarme sobre un lugar específico donde las memorias competitivas quebradas, las memorias que John Foote llama memorias fracturadas, de esta región se codificaron y encarnaron simbólicamente. Y hay modalidades de memoria que son transferibles, ¿no? Este lugar es el campo de concentración Risiera de San Sapa, un campo pequeño, atípico y poco conocido en la topografía del Holocausto, ubicado en el centro de Trieste. Espero su consejo a comparar o contrastar las modalidades de acumulación memorial o, a lo contrario, de ausencia y olvido, con referencia a lugares de tortura y violencia en Buenos Aires, como por ejemplo la ESMA. Trieste fue una ciudad multicultural y políglota desde su establecimiento en el siglo XVIII. Fue el emperador Carlos VI que declaró Trieste el puerto mayor del imperio austrohúngaro y Puerto Franco, atrayendo así diferentes comunidades étnicas, religiosas y nacionales que se dedicaron a tráficos y comercios. La vocación comercial de Trieste acompañaba intercambios culturales y lingüísticos brillantes
atrayendo exiliados, viajeros y aventureros. En poco más de un siglo, Trieste se convirtió en una de las ciudades culturalmente más atractivas e interesantes del modernismo literario europeo. Y había muchísimos escritores que fueran atraídos de Trieste. James Joyce trabajó como enseñante de lengua en Trieste. Sigmund Freud estudió medical training en Trieste. Italo Svevo también. Las ceradas futuristas de Marinetti, las primeras ceradas futuristas, todo empezaron en Trieste, entre esos años 10 y 20 del siglo pasado. Trieste todavía iba manifestando rupturas, tensiones y conflictos, es decir, unas disonancias de traducción y de colonialismo internos. Lenguas estandarizadas, vernáculos y dialectos se cruzaban en manera a la vez productiva, llevando lo que Clifford llama encounters and translations, encuentros y traducciones, pero más frecuentemente chocándose y enfrentándose en trágicas rutas de colisión. Y un ejemplo paradigmático es el caso de dos intelectuales, Srećko Kosovel, el intelectual esloveno, y el intelectual italiano Scipio Slatteper. Como sus contemporáneos James Joyce e Italo Svevo, el trabajo literario de Slatteper cultivó una amplitud transnacional, abrazando un paneuropeísmo, un liberalismo holístico, tomado de Giuseppe Mazzini y del Risorgimento italiano. El paneuropeísmo de Slatteper todavía sobrepasaba el encuentro con sus vecinos eslovenos y croatas por buscar puntos de encuentros mucho más lejos de Trieste. En 1916, Slatteper escribió un texto importante de literatura escandinava sobre Henrik Ibsen. Sus compañeros literatos, como Jan Stuparic, por ejemplo, se dedicaron a la literatura de Bohemia, desestimando la cultura e identidad eslovenas que se iban formando en la ciudad. Al mismo tiempo, el poeta esloveno Srećko Kosovel perseguía la identidad y cultura eslovenas en el contexto europeo a través de rutas diferentes que nunca se cruzaron con las de Slatteper. Kosovel fue traído por el marxismo y el constructivismo bolchevique soviética, como demuestran sus poemas experimentales intitulados KONS, que es una abreviatura de Konstrukcije, es decir, construcción. El motivo por el cual no existió la posibilidad que estos intelectuales contemporáneos, de sentido vecino, pero de pertenencia nacional y étnica diferente, se encontraron, fueron los legados históricos, ideológicos y sociales. Slatteper murió durante la Primera Guerra Mundial. Todavía, el trayecto de muchos intelectuales de idioma italiano en Trieste que sobrevivieron a la guerra va, por supuesto, a apoyar el fascismo y las políticas opresivas del régimen contra las minorías lingüísticas, nacionales y religiosas, incluso las minorías eslavas. Y las lenguas son claves aquí. El fascismo cerró escuelas eslovenas y también cambió los nomen eslavos, traduciéndolos en nombres italianos. En este caso, Trieste no se configura verdaderamente como un melting pot, más bien como lo que Elio Appi llamó un crogiolo mancato, un crisol de razas pero fallido. Es decir, una zona periférica donde culturas y subculturas diferentes no se homogenizaron recíprocamente, más bien disgregaron el tejido social. Y ahora que he empezado a hablar de fascismo, voy a decir algo sobre la Risiera de San Saba. El contexto geopolítico es la zona operativa llamada Adriatisches Küstenland, es decir, el litoral adriático del Tercer Reich.
La zona fue establecida en 1943 por los nazis, después la caída del régimen fascista en Italia. Los nazis no construyeron el edificio que ven aquí a la derecha, este como se presenta hoy, pero su función original era un establecimiento donde se descascarillaba arroz. Laura no sabe que había muchos problemas. Descascarillaba arroz. Un poco como la ETMA, está un edificio que está repurposed, se reutilizó. Pero tomaron el campo de Treblinka como ejemplar cuando lo reutilizaron. Diferente de otros campos, la Risiera era ubicada en el centro de Trieste, cerca del estadio de fútbol, muy central, todos lo pueden ver, todos lo pueden oír. Muy cerca de la frontera balcánica también. El campo fue un lugar de torturas equipado con un crematorio de gas. Fue operativo desde 1943 a 1945, cuando los nazis quemaron completamente el edificio al huir de Trieste en abril del mismo año. Se estima que las víctimas fueron aproximadamente 5.000, en la mayoría partisanos yugoslavos. La Risiera alojaba, por supuesto, judíos, la mayoría de los cuales fueron transferidos a campos más grandes en el norte y en el este de Europa. So the victims are mainly political victims rather than ethnic and eran víctimas políticas, no por diferentes factores diferentes étnicas. Esta es la Risiera hoy, cómo se presenta. La transformación de la Risiera en sitio de la memoria ha sido un work in progress desde el fin de la guerra. El proceso para determinar los crímenes y punir a los culpables se acabó después de muchísimas polémicas y desacuerdos en 1976, con una condena a una sola persona. El gobierno italiano no obtuvo todavía la extradición del único culpable, el comandante Josef Oberhauser. El proceso fue, por supuesto, clasificado como un Nuremberg fallido. Estas polémicas, ocasiones perdidas y actos de olvido intencionales influyeron sobre la restauración de la Risiera, que se fue configurando como un sitio memorial vacío, donde dos paredes de entrada se enfrentan y no hay nada más. Todo es abstracto, vacuo. La abstracción arquitectónica intenta sobrepasar las polémicas y los desacuerdos, marcando una ausencia, un silencio, una vacuidad, quizás un olvido que despoja el sitio de su historia trágica de violencia y de muerte. Pero quizás le da a su historia un énfasis mayor. Se pueden ver las inscripciones que acompañan muchos lugares de memoria. Las inscripciones en lengua latina son silentes loquimur. Nos hablamos con nuestro silencio. El silencio habla fuerte. El silencio habla. Voy a concluir recordando los silencios y las palabras no dichas que encontramos en el cuento de Catherine Orr, que habíamos trabajado sobre este cuento en la escuela de otoño esta semana. Los silencios traumáticos y enigmáticos de la ETMA, que hablan muy fuerte y muy claro también, esperando que nuestros encuentros e investigaciones vayan a llenar estos silencios con conversaciones, amistad e intercambios paritarios, como nos recuerda Antonio Gramsci. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, Katia. Me voy a quedar con esas palabras de conversaciones, diálogo. Son palabras que Catherine Orr esta semana, el tema del diálogo con uno mismo, ¿no? En el proceso de escritura, y yo creo que también en el proceso de traducción. Solo que en el marco de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria o de los talleres en el Centro Británico para la Traducción Literaria no es un proceso individual, sino es un proceso colectivo, y el diálogo no es solamente con uno mismo, sino con otros y con los escritores. Entonces voy a preguntarles a Vera y a Félix qué les pasó esa semana al ser traducidos. Ustedes llevaron el texto había sido leído. Las primeras impresiones, cuenten cómo fue el proceso para ustedes. Bueno, hola a todos, buen día. Para mí fue, sobre todo, muy divertido. Debo decir que fue divertidísimo. Sí. O sea, había 11 traductores proyectando pasajes de un cuento de mi libro sobre una pantalla y traduciendo al mismo tiempo, todos ellos juntos, ese párrafo. Ese fue el sistema que Conan decidieron implementar. No se dividieron en grupos para ir traduciendo, sino que eran los 11 discutiendo al mismo tiempo sobre lo que estaba proyectado. A medida que pasaban las horas de discusión, lo que estaba proyectado me parecía cada vez menos mío, porque se estaba deshaciendo a un nivel de detalle que era como casi imposible seguir sintiendo lo propio, porque había tantas preguntas sobre una sola oración que yo quedé, además de muy divertida, un poco alucinada y dije, esta gente que se dedica a la traducción es un milagro que sobreviva. Me parece raro, o sea, que puedan funcionar, que puedan pensar sobre la vida normal, si una palabra los lleva a hacerse tantas cosas. Yo escribo, de verdad, entiendo lo que es la obsesión con el lenguaje y la preocupación por la belleza, por el detalle, por la precisión, por el ritmo, por la música. Ahora, tener que hacer todo eso, pero trasladando también la cabeza, el ritmo, la música, la cultura, lo que el otro sabe, ya me parece. Pasaron algunas anécdotas muy divertidas durante esa semana y durante todo lo que hizo falta conversar para poder traducir ese único cuento. Yo creo que lo vamos contando de a poco, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí lo que, bueno, como primera pregunta, está muy bien. Félix, ¿qué te pasó a vos esa semana? Bueno, necesitamos que se revise una hora, si no, no puede, no sale la grabación. Gracias. Bueno, gracias por la invitación y todo lo demás. Y bueno, fue parecido, ¿no? Una gran sorpresa encontrar toda esa gente intentando hacer algo con un texto que, aparte, en mi caso, no sé cómo habrá sido en el tuyo, Vera, era muy antiguo, digamos, era un texto que yo había escrito en el año 2006 o 2007, no, 6 más bien. Así que lo tenía prácticamente olvidado, no tenía, ni siquiera recordaba el porqué de muchas de las decisiones. Otras me daba cuenta sobre la marcha que habían sido decisiones de un inexperto total. Por ejemplo, el ejemplo que traía Cecilia, claramente, ¿no? Pero funciona. Sí, por supuesto, porque yo lo que detecté conforme iban pasando los días era que había muchísimas decisiones que yo había tomado a la hora de construir ese relato que habían sido demasiado poco pensadas, ¿no? Demasiado inconscientes y hasta a veces automáticas, ¿no? Porque era bastante inexperto en aquel momento para escribir ficción y todo en general. Así que, bueno, fui entendiendo de qué manera se puede trabajar, ¿no? Sobre esas zonas, ¿no? Esas zonas como más inconscientes que siempre están. Es inevitable que haya zonas inconscientes en lo que cuando escribe ficción, pero ahí aparecían, digamos, sobre la mesa todo el tiempo, ¿no? Porque aparecían preguntas muy de detalle, ¿no? Como si uno como autor supiera absolutamente todo lo que está haciendo y en realidad sabe bastante poco. Pero fundamentalmente para lo que me
me sirvió a mí, aparte de todo esto que fue genial, es para cada tanto acordarme de todo ese proceso, ¿no? Y bueno, intentar entrar como en otra cabeza aparte de la mía, como poder tomar esa distancia, ¿no? con el texto a la hora de sentarme a escribir. Sí. Pasan muchas cosas cuando un escritor escribe. Hay un proceso que es muy consciente, como decís vos. Yo creo que eso que aceptamos en la escritura creativa, que sea un proceso un poco inconsciente y después haya una concientización de ese proceso, parecería que cuando nos movemos al campo de la traducción de un texto literario, tiene que ser todo racional y tiene que ser todo muy justificado. Hay un proceso inconsciente también, hay un proceso de que una palabra, queremos poner esa palabra porque nos causa algo, como traductores literarios queremos usar esto, que no queremos usar aquella palabra. Hay un proceso inconsciente del cual se habla muy poquito, por eso hablaba yo de esa conciencia lectora, ¿no? Del traductor literario, que se va plasmando inconscientemente a lo mejor, pero se va plasmando definitivamente en el proceso de reescritura. Y creo que el diálogo y esa concientización del proceso hace que esas decisiones que tomamos lleguen a la superficie, ¿no? Y que se puedan debatir. Yo ahora también les quiero preguntar algo porque los dos tienen experiencia como talleristas, ¿no? Ustedes dan talleres de escritura creativa y una de las cosas que a mí me pareció fundamental, y lo estamos viendo también con Catherine Orr esta semana, es que los traductores literarios realmente aprenden muchísimo sobre el proceso creativo de escritores, al trabajar con escritores. Me acuerdo, Vera, cuando les contaste la anécdota del tiempo en ese taller de Mario Lebrero, lo que hacía con la taza de café. ¿Lo querés contar? Porque me pareció buenísimo. La noción del tiempo en el texto narrativo, ¿no? Es importante entender cómo suceden los tiempos en la narrativa, que no son los tiempos reales. No me acuerdo exactamente qué estábamos discutiendo en ese momento, pero pero sí me acuerdo que me pareció que les podía ser útil a los chicos con los que estábamos trabajando un ejercicio que en realidad yo aplico con mis alumnos del taller de escritura, que a su vez es una consigna que me dio alguna vez Mario Lebrero, el escritor uruguayo, en un taller virtual, o sea, rarísimo, hace muchísimos años, cuando solo existía el mail, etc. Nos dio, y que parece muy pavote, pero en realidad es dificilísimo, y que consiste en lo siguiente: se trata de elegir una acción de la vida cotidiana, muy breve, como atarse los cordones, o servirse un café, o pelar una naranja, y cronometrar, o sea, contar cuántos segundos o minutos lleva realizar esa acción. Y después escribir esa acción, o sea, describirla minuciosamente, pero sin usar ni metáforas, ni flashbacks, nada de me serví el café y me acordé de cuando tomé un café, nada, solamente la acción. Y que al leer en voz alta esa acción lleve la misma cantidad de segundos o minutos que realizar la acción. Básicamente es un ejercicio para fracasar, porque es imposible de hacer, porque a Lebrero lo que le interesaba mostrarnos y de lo que le interesaba discutir después de darnos esa consigna era de la necesidad de recordar todo el tiempo cómo los tiempos de la escritura y los tiempos de la vida real son dos cosas completamente diferentes. O sea, incluso cuando nos dicen esto está escrito en tiempo real porque el presente, no, tampoco, mentira. O sea, un minuto vivido no tiene nada que ver con un minuto de tiempo transcurrido mientras uno está leyendo. Y eso a veces, digo, uno cuando escribe quizás es un poco más consciente del manejo, del tiempo, de la necesidad de que algo lleve, pero tenía que ver con algo que no me acuerdo qué era, que estaba mintiendo. Esa es una muy buena consigna, digo, en serio, fracasen horriblemente porque no se puede hacer, no hay forma. Pero intentar escribir una acción sin adornos y cuánto tiempo lleva escribirla y leerla después en voz alta, obsesiona un poco. Sí. Bueno, es una de las cosas que los chicos trabajando en la metodología del taller de traducción literaria permite trabajar con un escritor, y si ese escritor también tiene una conciencia muy establecida de cómo trabaja y la experiencia de transmitir ese trabajo en el contexto del taller, bueno, realmente es un lugar privilegiado como lugar de entrenamiento de traductores literarios.
A vos creo que también pasó algo con el taller, porque vos en el momento, en esa semana, estabas escribiendo. Y a mí esa pregunta me quedó colgada, así que te quise preguntar si había pasado algo, que ese proceso de traducir un cuento, de tener que conectarte con esa parte tuya que escribió, claro, si había después tenido una influencia en lo que estabas haciendo. Sí, en concreto lo que pasaba era que yo también aproveché esos días como de vacaciones, ¿no? Porque nos sentábamos en el taller. Estábamos todo el día, yo no sé cuándo escribía, a la mañana temprano o a la noche. El taller era a la mañana, ¿no? Sí. A la tarde no. Todo el día, a la tarde. Todo el día. Y vos estuviste todo el día, no es que él se iba a escribir. O sea que yo pienso que fue una semana pero muy creativa. mentalmente no tenía obligaciones. Claro. Yo cuando trabajo acá tengo muchas cosas por calentar y mezcladas. Y ayer era solo estar ahí, Claro. como haciendo esa única actividad, Sí. ¿no? Como obligatoria. Sí. Y después era el tiempo libre. Para mí eran vacaciones, la verdad. Sí. Vacaciones creativas. Y entonces dije, bueno, me voy allá, esto yo lo pensé en Buenos Aires, ¿no? Voy hasta allá, voy a pasar, ¿cuándo fue? Una semana, ¿no? Sí. Una semana y aprovecho y termino una novela que estaba haciendo, ¿no? Que no, la tenía ahí archivada no, la venía trabajando, pero no que encontraba como esos últimos días, ¿no? Como para darle como el último golpe. Entonces lo hice ahí. Y no sé realmente si tuvo algo, o sea, el espacio sí, me servía porque daba al parque, tenía vista al parque, Claro. había un lago del otro lado, Claro. había conejos. Hacía mucho calor, aparte, los 37 grados, estaba todo Sí, muy bien. sí, es verdad, sí, había Hacía mucho calor, sí. el pasto no era verde, era color arena. Sí, parecía la Patagonia. Sí. Y bueno, seguramente influyó, pero no sé cómo. Claro. Por ahí si me invitas otra vez, me doy cuenta, ¿no? Agendo. Ok, bueno, No, y después de taller, por ejemplo, yo en los talleres trabajo mucho justamente con esto, con ver, bueno, a ver por qué pusiste tal cosa, de dónde viene esta palabra, esta frase, esta forma de construir este personaje, bueno, distintos elementos de cualquier relato. Y por ejemplo, un caso que se había dado era, me preguntaban por la palabra cuerpo, ¿no? Porque en un momento del relato hay una pelea entre el protagonista y un gordo, a quien el protagonista intenta golpear sin éxito. No sin éxito, digamos, lo golpea pero no surte ningún efecto. Entonces aparecía, golpea el cuerpo blando del gordo o algo así, ¿no? Era la frase. Entonces me preguntaban por la palabra cuerpo, cómo se podría traducir y esto. Y ahí, bueno, yo pensaba, claro, ¿por qué puse cuerpo y no puse directamente al gordo? Digamos, si ya se veía que era un cuerpo y que era un gordo y que era grandote y todo eso. Y bueno, un poco por lo mismo que te lo de descubrir y desaparecer y demás, digamos, la palabra cuerpo en todo este campo así como el campo semántico del cual trata el cuento, que es padre desaparecido del personaje, etc. Es como lo más central, casi, digamos. Él no tiene a su padre, está desaparecido, no está el cuerpo, entonces cuando va a golpear, golpea un cuerpo. Claro. Y yo creo que, bueno, eso es lo que habla Antoine Bergman, ¿no? De esos networks, esas conexiones que se establecen entre significantes. No es tanto el significado, ¿no? Sino el significante, la palabra esa que está en el texto y que está estableciendo contactos, como el prefijo, ¿no? Es una cuestión morfológica que está estableciendo una conexión con el campo semántico de la historia. Y yo creo que un proceso de traducción, cuando hay dialogado, es hablado, es charlado, cuando tenemos también la presencia del escritor, permite descubrir esas conexiones de una manera más fácil a lo mejor, ¿no? Porque es todo un proceso. Una de las cosas que me gustaría preguntarle a Katia es el hecho de que al presenciar los talleres esta semana, vos estabas un poco como fascinada, ¿no? Porque dijiste, bueno, en estudios de memoria, en estudios de memoria, en las conferencias donde se dan, vienen los académicos, los investigadores a hablar de los textos literarios, muchas veces están citando textos literarios en traducción.
y es como, tenemos una expresión en inglés que es el elefante en la habitación, ¿no? En la habitación. The elephant in the room, que significa tener, se sabe que se está hablando de algo, pero nadie lo menciona, porque en realidad nadie es como que no se quieren meter en el tema de la traducción. Tratan los textos como textos literarios sin pensar que hay una mediación en traducción. Es verdad, una de las cosas que me han golpeado muchísimo esta semana es como muchas de las palabras que son estados utilizadas para hablar de traducción, de interculturalismo, pueden ser aplicada a la memoria. Hemos hablado muchísimo de silencios, del texto como una living being, como un cuerpo viviente. Que vive, como un proceso. Hemos hablado muchísimo de la sensorialidad, del sensorio de la memoria, Lo sensorial de la memoria. Lo sensorial, que también es sensorial de la memoria. De incorporación, o embodiment, incorporación. Sí, experiencia sensorial de voice, se hace cuerpo, cuando el texto se hace cuerpo. Se hace cuerpo, de voces, de voice, voces, y todas estas cosas que han estado talmente importantes para nuestros estudios de esta semana son aplicables a la memoria. Claro. Describen memoria también. Y eso me ha verdaderamente hecho llamado la atención. Yeah, Claro. pensar. ¿Querrían decir algo más ustedes? ¿O lo abrimos? Me imagino que tendrán preguntas sobre la metodología de trabajo. ¿Tendrán algunas preguntas sobre la metodología de trabajo? Estamos también con los participantes de la Escuela de Otoño de este año. A lo mejor ustedes tienen algo que aportar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anime? Hola. ¿Alguna pregunta por ahí? Me avisa. También genera esto la pregunta de ustedes en su práctica como traductores. ¿Establecen el contacto con el escritor? ¿Es algo que buscan, que quieren establecer? ¿O es algo que no se hace? ¿Cómo funciona eso en Argentina, por ejemplo, en el contexto de la traducción en Argentina? Porque en Gran Bretaña nosotros siempre, yo como directora de la maestría en traducción literaria, siempre les digo, si ustedes pueden establecer un contacto y una comunicación y el diálogo con el escritor, esa es la mejor manera de trabajo, ¿no? Pero la verdad no sé si ustedes como traductores establecen ese contacto, si lo buscan, si es posible establecerlo o si directamente no tratan con el escritor de ninguna manera. Mi experiencia, la que tuve yo, trabajé mediante editorial. Desde la editorial no hubo un contacto directo, era como todo muy business, digamos. En la primera ocasión me surgió una duda que, viste, cuando no podés resolverla y bueno, tuve la suerte de consultar, me respondió enseguida. Y era una de esas cosas que decís, sí. No establecimos, digamos, una conversación fluida, pero sí por lo menos pude aclarar esa duda. Y el otro caso que me pasó, me tocó traducir un libro sobre la cultura de la violación. Fue muy fuerte y sentí la necesidad de reach out a la escritora. Sí. Y también tuve muy buena recepción, digamos, pero no se estableció una relación en mis dos ejemplos, por lo menos. Porque yo creo que la colaboración, como vieron del testimonio de los escritores, la colaboración y el enriquecimiento y el diálogo puede ser mutuo. El ejemplo que les quiero presentar es el ejemplo de la traductora Cristina McSweeney, que traduce a la novelista mexicana Valeria Luiselli.
en la historia de mis dientes escribió un capítulo, la traductora, porque había muchas notas y se daba cuenta que el lector inglés iba a necesitar muchas notas al pie o muchas notas al final, entonces dijo, bueno, ¿por qué no lo presentamos de esa manera? Y Valeria le dijo, sí, presentarlo de esa manera, y entonces lo armó todo, y es un capítulo final que se llama el cronológico, es el capítulo cronológico, el capítulo se llama The Chronologic. Y ahora la traductora Cristina Maximini está cobrando derechos. Cada vez que se traduce ese libro del español, igual se fijan en el capítulo, en ese extra de la edición inglesa, y se traduce a otros idiomas. El libro, como salió, digamos, en edición inglesa con ese capítulo extra de la traductora. Es para pensarlo, ¿no? Pero se está hablando mucho. Bueno, yo creo que es un poco el desarrollo de estudios del traductor o la visibilidad del traductor, Menuti, ¿no? Ya son décadas de ese libro, entonces se va llegando al hecho de que el traductor tiene cada vez más visibilidad y que colabora, en algunos casos, muy fuertemente con el proceso de traducción con el escritor. Bueno, eso también, pero eso siempre se dio, pero agregar un capítulo es otra cosa, creo, ¿no? Sí, allá hay una pregunta. Sí, yo quería preguntar más desde la docencia de traducción, porque algunos de los ejemplos ahí tenían que ver con lo léxico, pero que lo léxico que lleva a esas redes de sentido, ¿no? Y entonces, en general, en la docencia se insiste mucho, bueno, insistimos en, bueno, no mirar el árbol para no perder el bosque, porque claro, la primera pregunta es ¿cómo traduzco esta palabra? ¿No? Claro. Y entonces se pierde el resto, el contexto. Claro. Sin embargo, cuando yo hice el año pasado la escuela de otoño, que fue fantástico, con Julián, teníamos discusiones, dábamos horas, por ahí un par de horas, hablando de cómo traducir el pañuelo que usaban, no sé, los de la FARC en Colombia. Bueno, sin embargo, enfocarnos en lo micro de la palabra nos llevaba al sentido. O sea, ¿cuál es tu visión de esta, en la docencia de la traducción literaria? ¿Cómo abordás lo léxico para que nos lleve al sentido? Bueno, yo creo que hay una cuestión muy interesante, que es repensar el proceso de lectura. La lectura del traductor no es una lectura que se hace y se cierra y de ahora traduzco. Vos seguís interactuando con el texto a medida que lo traducís, que lo reescribís en otro idioma, entonces seguís leyendo. Entonces, eso permite que al hacer los borradores, vos vas cambiando tu lectura del texto. Entonces, al discutir mucho una palabra, quiere decir que a lo mejor la tradujiste de una manera en un momento y después, al seguir traduciendo el texto, seguís profundizando la lectura, interactuando con un texto de determinada manera. Pasan cosas también en tu inconsciente, a lo mejor que no terminás de articular, porque si estás trabajando sola, es raro que también escribas un diario. Yo soy de escribir diarios cuando trabajo, pero yo sé que nadie lo hace, pero yo traduzco poesía y lento, ¿no? Es otro tema de trabajar así. Pero cuando uno traduce narrativa, yo creo que son otros tiempos. Sin embargo, lo que quiero enfatizar es que la lectura del texto no es que se cierra al momento de empezar la escritura de la traducción, se continúa. Y yo creo que es un mito, ¿no? Que hay que tratar de desafiar, ¿no? De challenge, ¿no? De cuestionar, ¿no? ¿Cómo se trabaja? En inglés hablamos que es concomitant, ¿no? The reading and the writing are concomitant, pasan al mismo tiempo. Es más, hay traductores literarios que no leen la novela entera, traducen prosa y ellos empiezan a traducir sin haber leído. Porque total van a ser 9, 10 borradores. Entonces la lectura es el proceso de la primera escritura. Sí, acá es una pregunta. No, quería comentar con respecto a si se hacía el contacto entre el traductor y el escritor desde las clases de traducción literaria. La profesora siempre fomentaba que hubiera esa conexión. Sí, sí. Los alumnos siempre éramos vergonzosos
pero sí hubo una traducción de un microrrelato de María Valenzuela al inglés, donde se malinterpretó el microrrelato, era particularmente de una violación, y era tan metafórico que las chicas que lo tradujeron, porque se hizo en grupo, lo tomaron como una relación sexual consensuada y bella además. Y entonces cuando desde la clase todos dijimos, no, pero esto no está bien, porque además había un complemento de trata en el microrrelato. Las chicas contactaron a María Valenzuela y ella les contestó, la verdad que es interesante la interpretación que hicieron, pero es totalmente al revés. Es como, y ahí sí descubrimos que la vergüenza era infundada y que los escritores responden y están dispuestos Sí, yo creo que sí. a dar una opinión. Sí, sí. Lo que estás diciendo es interesante, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes tienen que perder la inocencia frente al texto, ¿no? Piensen y piensen mucho el texto. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es lo sutil? ¿Lo que no se dice? En el texto que estamos trabajando en la Escuela de Otoño de Traducción Literaria de Catherine Orr, es un cuento que genera todo eso, porque se dice tan poco. ¿No? Lo que construye, lo que lleva el traductor tiene que entender más allá de las palabras en la página. Sí. Yo quería, perdón. Sí, Martina. Como coordinadora en este momento del taller de alemán de la Escuela de Otoño, obviamente no voy a hablar, no solo por eso, sino porque no es lo que pienso, en contra de, digamos, el contacto con la autora, el autor, en el momento de hacer una traducción. Pero yo no creo que eso sea algo indispensable de ninguna manera, y creo que también una manera de darle visibilidad y darle entidad al traductor, a la traductora, es decirle, tenés derecho, como todos los lectores, como todas las lectoras, a hacer tu propia interpretación y no, digamos, pensar que la figura del autor o de la autora es ¿no? aquel o aquella que tiene la verdad absoluta sobre el texto, sino que podemos hacer nuestras propias lecturas y no dependemos de, digamos, el ok o no. No, totalmente. Y la colaboración y el diálogo no es en torno a la idea de que, bueno, el que tiene la llave para abrir el texto es el autor, no, para nada, sino por establecer ese diálogo, por saber más de cómo se produjo ese texto, de dónde vino. Perdóname que interrumpa, está claro, digamos, uno siempre tiene ganas de saber más, de investigar, y la manera más directa sería, digamos, hablar con la persona que tiene ese texto. Pero hay un momento en que eso también bloquea, o sea, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con Jenna Molinari, que es una autora suiza súper abierta y muy interesada en las lecturas a veces paranoicas que hacemos nosotros como traductores y traductoras de los textos. Y no se cierra eso, o sea, por ahí nos dice, yo no pensé en esto, pero entiendo por qué tenías la sensación de que acá el sentido no podía ser solo literal, sino que podía haber, digamos, algún sentido metafórico. Pero podría uno toparse con, digamos, una autora, un autor de un texto que diga, no, esto lo dije en este sentido. Entonces uno, ¿qué hace como traductor o como traductora? Puede decir, desde mi punto de vista, bueno, perfecto, tomo esa información, pero yo hice mi lectura del texto y soy una lectora, en el caso, digamos, autorizada para presentar mi propia interpretación. Entonces me parece que en algunos casos, digamos, generar eso como, o sea, si se genera algún tipo de dependencia, en realidad lo único que hace es marcar la inseguridad de la traductora o del traductor que cree que no tiene, digamos, autoridad para hacer una lectura propia. No, yo creo que sí, por si no se entendió a lo que apuntaba yo, era a una colaboración de par en par, ¿no? No del traductor preguntándole, a ver, contestame esto porque no, si no me contestas esto no puedo seguir. No, yo creo que ustedes lo ven, o sea, hay momentos en que, en el desarrollo profesional, que a lo mejor eso va a ser más importante que en otros momentos. Pero también es cierto que hay escritores que no quieren saber nada sobre sus traducciones. Ustedes han sido traducidos. ¿Cuál es la relación con sus traductores?
han establecido contacto? ¿Les gustó colaborar en el proceso o no colaboraron para nada? En mi caso, la mayoría de las veces sí tuve contacto con los traductores que estaban trabajando, pero sobre todo porque tenían preguntas para hacer que les permitían desambiguar ciertas cuestiones como para poder tomar sus propias decisiones. El diálogo siempre, a mí, no sé, a mí me gusta conversar sobre esas cuestiones. Siempre fue muy bueno. Pero porque además, no sé, me pasó por ejemplo en el caso de una traducción de uno de los cuentos que se hizo al inglés. Se estaba traduciendo para una revista, no me acuerdo exactamente dónde se iba a publicar, la traducción la estaba haciendo Megan McDowell, y había reparos puestos, pero por parte de los editores, no por parte de ella, porque ahí lo que entendí, a mí hasta ese momento nunca lo había pensado, es que un traductor no solo está traduciendo una cultura, sino que está traduciendo a una cultura. Entonces, ciertas cosas que en el cuento estaban dichas de una manera, sin una segunda intención ni nada parecido, en el lugar donde iba a ser publicado podía ser leído con visos de racismo antiasiático, específicamente no sé qué, de qué región. Uno primero tendría que ubicar la región para después odiarlos y después escribir un texto racista respecto de ellos. O sea, no. Pero esta cuestión de no solo se traduce mi cultura a otro idioma y a otra cultura, sino que además se traduce hacia el interior de una cultura, donde se pueden generar malos entendidos, de los que el que escribió el texto, en mi caso, por lo menos en este ejemplo, no estaban enterados. Entonces era como querían... Me estaba pidiendo permiso para hacer determinados cambios, que el personaje no tuviera el pelo de este color, sino de este otro color, que la última ciudad a la que habían viajado fuera esta y no esta, porque de esa manera todos contentos. Sí. No pasa nada, sí, ¿Y a vos, Félix, cuando has sido traducido, no en el contexto del taller, obviamente, sino en otro contexto? No sé, yo entiendo que siempre hay mucho más, digamos, en el trabajo de los otros, que hay tanto más, ¿no? En todo lo que tienen que hacer los demás con eso que... Y bueno, respondo, digamos, lo más completo posible lo que me preguntan, y si hay más dudas sigo respondiendo, y si en algún momento me canso dejo de responder. Pero entiendo que lo que van a hacer va a ser, va a depender de muchísimas más variables que lo que yo pueda resolver con las respuestas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el caso que mencionas vos es tremendo. Pero digamos, entiendo que hay un montón de cosas, digamos, incluso, bueno, no sé, también la propia vida privada de cada traductor debe tener sus cosas que, bueno, o sea, un punto en el que, digamos, la obsesión tiene un límite también, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya estamos sobre la hora casi. ¿Sí? Una más. Tiene que ver con la quería preguntarle a Vera y a Félix ese texto traducido, aunque por ahí uno puede leer el idioma, no lo sé, ¿sigue siendo propio? ¿Cómo es? Porque al traductor se le dice siempre, bueno, para traducir hay que apropiarse, el traductor recrea, vuelve a crear, ¿no? Esta cosa de la transcreación. El autor, que es el creado, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se ve en ese texto traducido? Mira, a mí me pasó, hubo una traducción al hebreo donde yo no podía leer ni siquiera mi nombre en la tapa, o sea, si hubiera puesto el nombre de mi vieja era no. Entonces la verdad que sentir propio eso me parecería como un exceso. Después se tradujo el libro al italiano, y uno cree que sabe italiano, pero la verdad no sabemos italiano. Entonces lo mismo, o sea, yo miré el libro, me gusta mucho la tapa de ese libro, me encanta, me gusta casi más que la original. Entonces le tengo como un montón de cariño al objeto libro. Ahora, el texto yo no lo puedo leer, y si no lo puedo leer, ¿cómo va a seguir siendo? No sé, me resulta raro como poner una bandera de propiedad a algo que no puedo ni siquiera leer. Me gusta que alguien lo haya agarrado, que se esté leyendo en otro idioma, me gustó saber que
los comentarios que se le hacían a la traductora sobre el texto son muy parecidos a los que me hicieron a mí sobre el original. Y yo dije, bueno, está más o menos parecido. Pero la verdad es que decir, esto es re mío, si yo no lo puedo ni leer, no sé, me parecería raro. Tiene mi nombre, está bueno. Más o menos por ahí, es raro, la verdad que es raro mirar, es raro. Sí, Félix. No sé bien cuál sería el debate de la apropiación y todo eso, porque no participo del mundo de las traducciones y demás, pero entendería, así como muy a lo bestia, que si alguien se apropia, ¿no? Si un traductor se apropió, y bueno, ya está, ya no es más mío. Ya está. Ni hablar si encima no puedo ni leerlo bien. Bueno, sí. A lo mejor tenemos tiempo para una pregunta, si no, podemos seguir. Si hay una última, sí. Tenemos Seguir una... charlando con el café. Sí, tenemos media horita de pausa. Very quickly, Sí, Catherine. as I was listening to this conversation, I was thinking of Luigi Pirandello and the 6 characters in search of an author, and the characters are just unleashed onto the world, and the author, they actually contest the author, they hate the author, and the author feels, that the characters have reached such a degree of detachment from the author that they actually start contesting the author. So the text is out in the world and it does its own thing and it travels the world and it's out of the hands of the writer. Creo que son esas palabras son muy especiales y creo que resuenan de una manera particular en el contexto de hablar de traducción, escritura y memoria. Así que muchas gracias, Katia. Y si tienen otras preguntas, por favor acérquense y vamos a contestarlas. Gracias a las organizadoras.